Bueno, pues estamos a horas de que comience el nuevo formato de la UEFA Champions League. Cambia totalmente lo que se tenía hasta ahora o lo que se llevaba haciendo y lo que estamos acostumbrados. Entonces, ya faltan horas para este comienzo. Aún, sí, aún, lo sé que suena raro, pero aún hay gente que aún no sabe cómo funciona o cómo va a ser este nuevo formato o no lo acaba de entender. Que puede que sí sea demasiado confuso debido a lo que estamos acostumbrados normalmente y este siendo un formato algo raro en algunos aspectos, ¿no? Y muy enrevesado por la cantidad de participantes y partidos diferentes. Así que breve explicación, muy clara, muy concisa y obviamente también ver esos primeros partidos que nos vamos a encontrar en esta primera fecha. En el caso del sorteo no hace falta o ya prácticamente no hace falta explicar cómo es el sorteo porque ya se hizo y ya, bueno, ya es lo que es y ya no hace falta explicarlo, ¿no? La cosa es que ya están, digamos, todos los partidos totalmente realizados, ya puestos, pero vamos a lo importante ahora, que es que, o lo básico para entender por lo menos. Esto, los grupos como tal se acabaron, no existen más los grupos, no existen más los grupos, se acabaron totalmente y ahora tenemos una tabla general como si fuera una liga de cualquier país, más o menos lo mismo. Una liga, por ejemplo, la liga alemana, que maneja todos los partidos y cuando se cumplen todos los partidos, de acuerdo a la posición que hayan quedado, pues eso es lo que toca, ¿no? Pues básicamente esto es lo mismo. Vamos a tener los 32 participantes, perdón, 36 participantes porque se amplía, aquí está, 36 participantes, se amplía la cantidad de participantes además y tenemos, esto es importante y nos quedamos, cada equipo va a jugar 8 partidos, solamente 8 partidos. De todos estos 36 que están aquí, por ejemplo, el Arsenal va a jugar solamente contra 7 de los que están dentro de esta gran lista de equipos participantes. Perdón, contra 8 de estos equipos participantes. Y de acuerdo a esos 8 partidos, sumará cierta cantidad de puntos, ¿no? Y finalmente, cuando acabe todo, los primeros 8 de esa tabla general, cuando se acabe cada uno sus 8 partidos, los primeros 8 irán directamente a octavos de final, tal cual como lo conocemos. Hasta ahí, normal, de esos primeros 8. Y aquí ya empieza lo siguiente, que empieza un poco más diferente y complejo, que es que del noveno al 16º, número 9 al número 16, van como cabeza de serie para el playoff, que es un momento antes o una fase antes que la de octavos de final, o como llamaríamos comúnmente unos 16avos de final, ¿no? ¿Y por qué digo esto de cabeza de serie? Pues resulta y sucede que aquí hay 8, ¿no? Del noveno al 16º hay 8, pero para que estén completados esos enfrentamientos del puesto 17º al número 24, que en este caso podría ser, yo que sé, X o Y, no voy a poner ejemplos, mejor dicho, van a ser los complementos para esas cabezas de serie del puesto noveno al 16º. Se va a realizar un sorteo en el que estos primeros del noveno al 16º van a ser los cabezas de serie y se van a emparejar con el 17º al número 24. Básicamente así. Y esa va a ser la ronda previa a los octavos de final. Ahora, cuando se enfrenten en esos playoffs, ahora sí el ganador de cada cruce, de cada uno de esos 8 cruces, sí ya se emparejará con los primeros 8 que quedaron en la tabla general. ¿Qué serán estos primeros 8 cabezas de serie para ese sorteo de octavos de final? Contra esos ganadores del playoff total entre el noveno al número 24. Hasta ahí, clarísimo, yo creo. Bueno, y aquí, digamos, por graficar, tenemos absolutamente todos los resultados del sorteo, que lo que se hizo fue sacar 2 de cada bombo para cada uno. Eso es indistinguible, o sea, valía exactamente igual estar bombo 1, 2, 3 y 4. Básicamente, daba completamente igual, no había ningún beneficio para nadie porque iban a enfrentar indistinguiblemente en qué bombos estuviera, 2 de cada bombo, del 1, del 2, del 3 y del 4. Lo único que por el que existían esos bombos era tal vez para hacer diferenciación o encuadramiento tal vez de niveles, ¿no? Podríamos decir. Porque, por ejemplo, para que aún, yo qué sé, para un Young Boys hicieran un sorteo totalmente general, no le tocaran, por ejemplo, un Real Madrid, un City, un Bayern y un PSG. Básicamente para evitar que le toque con equipos de grandísimo nivel o tan grandísimo nivel a un solo equipo y que al otro le toque, por ejemplo, pongamos el Salzburg, el Sturm Graz, el Brest, el Sparta Praga y el Bratislava. O sea, para evitar ese tipo de cosas y que sea un poco más justo para todos, se niveló por orden del ranking UEFA que existe, que más o menos podemos decir que guarda un pequeño atisbo de lógica al nivel que puede presentar cada equipo, o por lo menos el nivel de competitividad en este tipo de competencias UEFA, ¿no? Que así lo lleva. Entonces, por ahí se hizo. Entonces, aquí tenemos la cantidad de partidos. Ya se irá revisando cada fecha, ¿no? Pero ahora entonces ya he explicado todo el formato a grandes rasgos, de manera más o menos clara, yo diría. Vamos, espero que se entienda, yo creo que se entiende bastante bien. Y si no, pausa, recapitular y todo. Puede ser bastante enredado, pero yo creo que ya a este punto se puede hacer mucho más fácil de entender. Ahora, vamos, como digo yo, por orden de esa cantidad de partidos que hay, perfecto. Pero vamos con lo que atañe, por lo menos en estas próximas horas, ya nada de comenzar, que es la primera fecha, el primer emparejamiento para cada uno de los equipos. Y esto se llevará a cabo ahora también
aclarar, se llevará a cabo en 3 días. Ya no son martes y miércoles, como sucedía normalmente, solamente martes y miércoles para Champions League. Ahora también se sumará el día jueves. Serían 3 días a la semana de Champions, martes, miércoles y jueves, en los que se cumplirán esos partidos de la primera fecha. E irán obviamente sumándose en la tabla general los puntos conseguidos por cada uno de los equipos en sus respectivos enfrentamientos. Y pasarán a la siguiente fecha para seguir exactamente el mismo orden. Es como si fuera una liga tal cual, pero una liga de 8 partidos para cada uno, sin tener que enfrentarse contra todos, porque obviamente el calendario no da, el tiempo por calendario no da. Entonces, primera fecha, ya encontramos cosas muy interesantes. Por ejemplo, Juventus PSG, ahí debuta en la Juventus, el Milan Liverpool, que es un partidazo total, el Real Madrid, que debuta en casa frente al Stuttgart, por ejemplo. Hasta ahí tendríamos, por ejemplo, el día martes. Ahora, el día miércoles nos encontramos con el Bologna en Champions, interesante, frente al Shakhtar, el Brujas, por ejemplo, recibiendo al Dortmund, el Manchester City frente al Inter en casa, partidazo total, y el Paris Saint-Germain Girona, que es muy interesante ver ese Girona en Champions League y visitando al Paris Saint-Germain, al PSG. Eso comprendería el día miércoles, por ejemplo. Y ya, momento que me quito de aquí, ahí salgo a volar. Perfecto. Y para el día jueves, por ejemplo, el Feyenoord frente al Leverkusen, interesante ver al Leverkusen de nuevo en Champions y en el nivel más o menos que estuvo mostrando en la anterior temporada, será interesante verlo. El Atalanta y el Arsenal. Frente al Mónaco, y eso sería, por ejemplo, el día jueves. Esos 3 días, así tal cual, va a ser como se ven aquí. Esto serían la primera fecha y los partidos de cada día respectivamente, de izquierda a derecha, tal cual, martes, miércoles y jueves. Así que, primera fecha bastante interesante, con bastantes enfrentamientos muy buenos, y que seguiremos teniendo. Cada fecha va a haber enfrentamientos así de buenos, sí, cada fecha va a haber. También vamos a tener, obviamente, por ejemplo, un Estrella Roja Benfica, claramente, pero también vamos a tener un Milan Liverpool, un City Inter, un Atlético Madrid Leipzig. Partidas va a haber cada fecha, como todo. Eso podríamos decir que es una de las grandes ventajas de este nuevo formato. Y que va a estar muy interesante ver qué equipos realmente pueden tener esa constancia para quedar en los primeros 8, y qué equipos les da para mantenerse y por lo menos meterse en ese playoff, y por qué no luchar meterse en esos octavos por medio de ese playoff del noveno al número 24. Así que a grandes rasgos, ese sería el nuevo formato de esta UEFA Champions League, y poco más, y ya veremos cómo van yendo las cosas. Así que, pam, pam, chao.